De esta manera presentamos una nueva entrega de El Mundo al Revés, noticias internacionales aquí en la Universidad Nacional de Misiones. Como siempre decimos, desde el noreste de la Patria Grande, en un mundo en tensión, un mundo con conflictos que se manifiestan en distintas partes del mundo. Nuestra América no es la excepción, con asonadas golpistas que hemos visto en las últimas horas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Si bien este segmento se emite en distintos tiempos, pero bueno, este año 2024 también asiste con estos procesos recientes ahora en el tiempo con respecto a Bolivia. Pero en esta entrega en particular queremos hablar de un país y de un tema que tiene una vinculación con nuestro país, con Argentina, que tiene que ver cómo muchas veces se presenta a países o a gobiernos de ciertos países como modelos a seguir, como modelos a imitar. Y este es el caso de El Salvador, sobre todo de Nayib Bukele, que es presentado muchas veces como una suerte de ejemplo a seguir por parte de sectores conservadores y derechistas de Argentina. Particularmente, recientemente vimos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajando a El Salvador y recorriendo, por ejemplo, centros de detención allí en El Salvador. Y para un poco explicar, comentar y, como siempre hacemos aquí en El Mundo al Revés, dar otra mirada, otro punto de vista de la realidad del mundo, nos conectamos directamente hoy con El Salvador para desde allí un poco informar cuál es la situación del país, cómo se puede entender El Salvador hoy en su proceso histórico y qué otra mirada podemos tener, ¿no? Y para eso ya estamos en comunicación desde El Salvador con Raúl Yarul. Él es comunicador, militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un comunicador, un periodista de mucha experiencia, con varios libros publicados. Desde El Salvador, como decíamos, un país centroamericano con unos 6 millones de habitantes, mucha población también ha viajado y está fuera del país. Pero bueno, desde ya agradecerte, Raúl, un fuerte abrazo de aquí. ¿Nos escuchás bien? Hola, buenos días desde esta parte del mundo. Un abrazo, Jorge, y muy agradecido por esta invitación. Sí, los escucho perfectamente. Un Bien, saludo a toda la audiencia. agradecerte de nuevo, Raúl. Sabemos las diferencias horarias con la hermana República de El Salvador, pero en estos 12 minutos de conversación, poquito más, queríamos comentar esto, es decir, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es la realidad de El Salvador? ¿Cuál es la realidad de este gobierno que muchas veces se promociona de Nayib Bukele? ¿Es realmente un modelo a seguir y a imitar? Bueno, lo primero que quiero decir es que creo que pocas veces vamos a estar en un programa donde el nombre del programa se adapte tan perfectamente a la realidad que estamos viviendo. El Mundo al Revés es precisamente las dos visiones que hay con respecto, o las dos imágenes que hay con respecto a El Salvador. Hay una visión internacional generada muchas veces incluso desde sectores progresistas y de la izquierda, que pretendieron mostrar al régimen o los primeros pasos del gobierno de Nayib Bukele como un gobierno hasta de izquierda o progresista, cuando en realidad eso se debía sobre todo a que su trabajo, su participación, su actuación política, su incursión en la política, porque es una persona que es relativamente nueva en política, ha partido de tener un discurso o una narrativa aparentemente de izquierda con elementos tradicionales del progresismo y de todos estos sectores, pero con una política profundamente neoliberal, extremadamente neoliberal, extremadamente derecha, muy elitista. Hay que ver el momento en que surge el aspecto temporal de esta aparición. Aparecen tres modelos simultáneamente: el modelo de Trump en Estados Unidos, el modelo de Bolsonaro en Brasil y el modelo de Bukele en El Salvador. Y uno dice, ¿cómo es posible comparar un país tan pequeño, el país más pequeño de América Latina, apenas 7 millones viviendo en el territorio, 3 millones viviendo en Estados Unidos, con semejantes monstruos de países como puede ser Brasil o Estados Unidos? El problema es que el modelo está
concebido los tres elementos, tanto el de Trump, el de Brasil y el de El Salvador, están concebidos como modelos con un carácter modular, que pueden ser reproducidos en cualquier parte del continente, en el caso de América Latina concretamente, más allá de las dimensiones de cada uno de esos países. ¿Y qué tipo de modelo es? Bueno, hay que decir las cosas, hay que decirlas bien. Creo que es un modelo de dominación. Eso es lo que es. Un modelo de dominación que tiene como su base la búsqueda de reestabilización de un sistema capitalista neoliberal dependiente, en el caso de América Latina, profundamente en crisis, que necesita ser reflotado. Varias opciones habían fracasado, fracasaron fundamentalmente casi todos los intentos desde la izquierda y del sector progresista para, a través de los procesos electorales, ganar amplios sectores de la sociedad, llegar al gobierno, pero una vez en los gobiernos, perdón, limitarse a administrar el sistema, generando enormes cantidades de expectativas en la gente y a través de eso no llegar a cumplir con las expectativas que la gente tenía, por varias razones. Una es por la actividad constante de las fuerzas elitistas, las fuerzas oligárquicas desplazadas del poder temporalmente por lo menos, que se encargaron de meter palos en la rueda, como se dice, ¿no es cierto? Es entorpecer las posibilidades de que los procesos de transformación lleguen a buen término. Pero más allá de eso, también hay que reconocer autocríticamente las debilidades de la izquierda, la incapacidad de construir o de visualizar, de promover una suerte de paradigma de corte revolucionario que rompa con el sistema tradicional, que lo único que puede hacer desde el punto de vista del reformismo es tratar de morigerar o reducir o de alguna manera suavizar la violencia que es la social institucionalizada, que significa el capitalismo neoliberal dependiente. Tratar de simplemente moderar sus efectos no le alcanza a la gente. Evidentemente, lo vemos en el caso de El Salvador, con las dos experiencias de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, las expectativas eran mucho mayores, las dificultades presentadas por la derecha fueron muy grandes, las resistencias, pero también la incapacidad de comunicar esas dificultades al pueblo significa que el pueblo inmediatamente se desconecta. A través de esas características empieza la gente a buscar otras opciones. Estos movimientos de carácter populista de derecha que escuchan e interpretan las frustraciones populares y saben utilizar la narrativa adecuada, son muy buenos en comunicación, han logrado atraer enormes cantidades de gente que después se queda a la izquierda de los lectores en general del campo nacional y popular preguntándose ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegó esta gente? Y si pasamos a ver el caso de Argentina, sí lo mismo. Yo hace unos años, creo que archivaba un año, el gobierno de Bukele explicaba esta situación en una universidad en Colombia. Me pasé como una hora hablando con una cantidad de alumnos, era una conferencia bastante grande, y al final el profesor, el maestro que nos había invitado, dice, mire, muchas gracias, pero yo la verdad lo había invitado a hablar de El Salvador y usted habló de Colombia. Y claro, los compañeros empezaron a reír, que era exactamente eso. La realidad es que el método, cuando empezamos a mirarlo, lo vemos que en todos lados se puede aplicar, las mismas características. El tocar las fibras sensibles en la población a través de una comunicación manipulada y descontextualizada, busca siempre construirse a partir de ahí como una fuente de poder elitista, pero con un discurso profundamente populista. Bien, Raúl. Si vamos al... Sí, no, adelante. Muy sí. claro el desarrollo, por ahí nada más por los tiempos televisivos.
Algo que ¿Cómo no? me parece sería interesante esto, repetir esto, digamos, o hacer énfasis en estas frustraciones que han generado por ahí los movimientos nacional populares, que son aprovechados, como vos decís, muy claramente por estos sectores que manipulan a partir de la comunicación, ¿cierto? Por ahí en 3 minutos finales, por la información que tenemos, el propio Nayib Bukele provendría, ¿no es cierto?, de las filas del Farabundo, puede ser, o sea, ha provenido de las filas en un momento de la izquierda nacional popular, puede ser, es más un outsider, digamos. Es un outsider que por las características propias del sistema político, en el caso de El Salvador, pero en el caso de muchos otros países de América Latina, no podía, ahora la ley sí se ha modificado, pero no podía entrar a través de la figura de un independiente. Tenía que ser, asociarse a un partido. Y así, de alguna manera, fue abrigado al calor del partido FMLN para competir por una alcaldía que nunca se había ganado y que era muy pequeñita, muy irrelevante. Ese fue su pivote. A partir de esa experiencia comenzó la construcción comunicacional y propagandística de ver cómo llegaba a mayores esferas de poder. Pongamos 3 ejemplos. Él fue alcalde de un pequeño pueblo que se llamaba Nuevo Cuscatlán, bastante olvidado, de clase media, pero sin mayor desarrollo, y lanzó una campaña de propaganda donde empezó a imponer el color celeste, la N de Nuevo Cuscatlán, asociándola a la N de Nayib, y empezó su construcción de una personalidad política. Dejó esa alcaldía quebrada. Sin embargo, la presentó en todos sus medios como un modelo exitoso como nunca había existido. Eso le dio el salto a ser alcalde de la capital, o candidato y ganar la alcaldía, que también dejó quebrada y en las mismas condiciones, pero la presentó como que nunca en la historia El Salvador había tenido un mejor alcalde. Bien, bien, Raúl. Bueno, muy interesante esto, como de alguna manera hacías la génesis de cómo ha surgido y bueno, cómo podemos entender aquí y dar otra perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que está pasando, no solamente en El Salvador, sino en toda nuestra América, y le da una interpretación y una lógica. Queremos agradecerte desde aquí, de la Universidad Nacional de Misiones de Argentina, esta comunicación, decirte que vamos seguramente a tomar próximas comunicaciones, estamos en contacto con compañeros de distintos puntos de nuestra América y del mundo incluso, así que agradecerte y bueno, también decir que agradecemos la colaboración con PIA Global, con el editor y con todo el equipo, que también es un portal donde vos colaborás en Argentina, así como lo haces también con publicaciones en distintos puntos, ¿no es cierto?, y distintas publicaciones en distintos países. Así que agradecerte desde aquí la comunicación y bueno, esto ha sido una entrega de El Mundo al Revés, una perspectiva diferente de lo que pasa en el mundo.